Hola, soy Isidro Fernández de la bodega Casar de Urbia, aquí en Bierzo. Bueno, la historia de la bodega empezó un poco con las nieblas del Bierzo, ¿no? Porque mi padre empezó a subir al viñedo arriba, a la montaña, y buscar un poco pues, el sol. Mi padre empezó a venir aquí porque todo esto, antes del cambio climático, se llenaba siempre, todos los días, de niebla. El Bierzo es una olla de niebla siempre, siempre, siempre. Y aquí siempre había sol y estabas a veces en manga corta, mientras que igual podían pasar 20 días sin que vieras el sol en el valle, 20 días. Entonces mi padre empezó a comprar aquí parcelas, pero empezó a comprar parcelas en el año 89, en plena crisis del viñedo. La cooperativa de Villafranca había quebrado o estaba a punto de quebrar, la uva se pagaba muy poco y curiosamente la gente abandonó el mejor viñedo, el que era más costoso de producir y producía la mitad. Entonces, cuando mi padre empezó a comprar aquí en el año 89, decía la gente del pueblo, que todavía no lo conocía, porque mi padre sí llevaba mucho tiempo en el Bierzo, pero en otra zona, y la gente decía que había un gallego loco comprando viñedo en la montaña, ¿no? Hoy nuestros vecinos son vecinos ilustres, ¿no? Muchas bodegas y grupos bodegueros muy importantes en España que vienen de otras regiones y que están comprando ahora aquí en esta zona, justo en Valtuí arriba, ¿no? Que le llaman un poco como la milla de oro, ¿no? Que siempre hay en todos los sitios, ¿no? Y donde ves pues, todas las bodegas que están ahora. Hace años se sufrió un abandono del viñedo total, ahora podéis ver que todo se cultiva hasta el último metro, que no debía ser muy diferente de lo que había en los años 40 o 50, que siempre te hablaba la gente de que antes no veías una viña que le faltara una cepa y todo estaba cultivado, ¿no? Hubo un abandono por la modernidad, por la huida a la ciudad, y ahora pues bueno, estamos volviendo otra vez a lo antiguo, ¿no? Y el gallego, que tiene 88 años ya, pues no estaba tan loco, ¿no? No fue tan mal. Y ahí empezó el proyecto de Casar de Urbia, todo viñedo, 100% viñedo propio. Sí que es verdad que empezamos con unas ideas que eran las de aquellos tiempos, y luego fuimos desarrollando otras ideas que más bien han sido como una buena marcha atrás, ¿no? Que es pues, hacer sostenible el terreno, volver a labrar como se hacía antiguamente, que se había dejado en los años 80 por comodidad. Y en los últimos años quizás las cosas más novedosas es volver a los tinos de madera, volver a esos vinos que nunca se reducen, ya que siempre se dice que la mencía es muy reductiva. Realmente nunca he visto una mencía reducida en un tino de madera, con lo cual a lo mejor lo reductivo era el depósito, y volver a maceraciones que, como dice mi padre, pues hemos vuelto a hacer el vino como se hacía antes toda la vida, ¿no? Que tanta modernidad, tanta historia, y sí, la hemos utilizado, pero hemos vuelto pues a trabajar con depósitos llenos y con la madre que decíamos, ¿no? La piel de los vinos hasta diciembre, como se hacía antiguamente, ¿no? Los vinos salen hechos, grasos, es otra filosofía.